Corsair no se ha querido quedar atrás en el mercado de los teclados 60% y por eso ha sacado su versión K65 RGB Mini. Este teclado que tenemos acá, vamos a hacer nuestro unboxing y nuestro extenso review para saber sus especificaciones, sus materiales, su construcción y sobre todo si realmente vale la pena más que otros teclados del mercado. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si ustedes quieren algún unboxing o algún review en específico, por favor háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto lo trataremos de traer al canal lo más pronto posible. También les recuerdo que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro unboxing rápidamente. Y bien, como siempre en nuestros unboxings vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, la cual nos ofrece una imagen del teclado en la parte principal y podemos ver a primera mano que la tecla espaciadora viene con un diseño personalizado que hace una mejor iluminación. Y también por la parte de atrás unas especificaciones principales como que es compatible con PC, Mac y Xbox One. También que viene con switches Cherry. Pero bien, vamos a girar por acá y vamos a empezar a abrir nuestra caja para ver qué contiene. Y bien, apenas vamos abriendo la caja del teclado, podemos darnos cuenta que su empaque, a diferencia de otros teclados, no viene solamente en una simple bolsa, viene como en un material plástico rígido que protege mucho mejor, entonces pues se ve muy bien por ese lado. Vamos a sacar el teclado, que es lo primero que nos muestran. Y wow, bastante pesado para otros teclados de 60%. Está bastante pesado, pero vamos a colocarlo aquí y vamos a ver qué otras cosas tiene la caja por dentro. Por aquí encontramos nuestros manuales, como siempre, empacados, y más abajo vamos a encontrar nuestro cable. Vamos a ver las especificaciones más adelante y una bolsa adicional, pero a diferencia de otras marcas que tienen, nos dan dando dos teclas adicionales diferentes para cambiar en el teclado. Buen punto por parte de Corsair. Vamos a dejarlas aquí a un lado y viendo que ya no tiene nada más la caja, vamos a cerrarla y la vamos a colocar por aquí a un lado para que no nos estorbe. Ponemos todo el contenido de la caja por acá. Los manuales también podemos dejarlos a un lado. Y vamos a empezar como siempre por el cable. El cable, pues lógicamente ya se ve que es un cable trenzado de tela muy bien, muy resistente, bastante grueso. Creo que son muy parecidos a los de HyperX. Y por un lado tenemos nuestro puerto típico USB-A y por el otro lado tenemos nuestro puerto USB-C, que lógicamente ya es algo muy básico que deben de tener todos los teclados. Si no lo tienen, ya vamos mal por ese lado. Por aquí lo dejamos a un lado. Vemos una bolsa que nos da unas pinzas para poder cambiar nuestras teclas y viene con una tecla con el logo de Corsair para poderla cambiar, que quiero suponer que según la imagen de la caja es como para cambiar su tecla de escape o escape. Y también nuestra barra espaciadora básica o la normal, la que no tiene ninguna figura adicional, para que si no nos gusta de pronto el diseño personalizado que quisieron hacer en el teclado, la podamos cambiar. Así que muy bien por esa parte. Vamos a dejarlas a un lado y vamos a ver nuestro teclado, que es lo principal. Y bien, ya teniendo nuestro teclado ahora hacia el frente, podemos notar que el diseño se ve bastante estándar y se ve, a diferencia de otros teclados 60%, se ve que tiene mucho más espacio en sus teclas. ¿Pero por qué se debe eso? Porque en este teclado incorporaron muchísimas más funciones en su perfil diagonal de cada tecla para que ustedes puedan manejar muchas más características. Por ejemplo, hay funciones que la verdad no había visto en otros teclados 60%, como lo son los punteros hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, e incluso los cursores de mouse que se encuentran en las teclas Q, W, E, R, A, S, D, F. Eso no lo había visto en ningún otro teclado 60%, pero lo quisieron incorporar. Tanto así que incluso el teclado tiene la tecla función 1 y función 2. Yo creería que todas esas funciones y todas esas teclas las podemos ver detalladamente mucho mejor en el software más adelante. Por ahora, si seguimos con nuestro teclado, podemos notar que en la barra espaciadora se siente, al tocarla, se siente como una sensación bastante agradable debido a su diseño, y aparte se puede ver que tiene un gruesor mucho más amplio que los demás teclados. ¿Y a qué voy a eso? Voy a las medidas del teclado. Estas son: de largo mide 294 milímetros,
de alto es 105 milímetros y de gruesor es de 44 milímetros, con un peso total de 1.26 libras. Ahora, características de este teclado en especial, y es que primero tiene teclas PBT de doble disparo. En memoria interna contamos con 8 megas de almacenamiento para almacenar hasta 50 perfiles. Sí, 50 perfiles, los cuales vienen incorporados con macros y también con efectos de iluminación de hasta 20 capas. También viene con sistema Axon, que ofrece entradas hasta 4 veces más rápido. Viene con HyperPolling nativo de 8000 y con escaneo de teclas de hasta 4000. También podemos notar en la parte de aquí atrás viene con la conexión USB-C para poderlo conectar normalmente, pero en la parte de atrás no viene con ningún nivelador el cual puedas graduar para poder jugar, así que viene con una nivelación estándar básica. Pero un momento, antes de empezar a ver todas las funciones de iluminación que tiene el teclado, por favor, si a ustedes les ha gustado hasta ahora el video, regálenme un like y por supuesto suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada review que vamos montando aquí al canal. Bien, ya teniéndolo conectado, se puede ver un color bastante rígido, bastante fuerte. No está tan animado como otros teclados como los de HyperX o los de Razer, pero sí se ve bien, se ve bastante decente. Con la tecla función que está en la parte de aquí abajo, ustedes pueden personalizar mucho más, a diferencia de otros teclados. Eso sí, se los puedo aclarar, tienen más opciones para personalizar su iluminación directamente en el teclado sin necesidad de software. Ese sí es punto a favor por parte de Corsair. Así que podemos simplemente oprimir función y tenemos 3 teclas, la C, la B pequeña y la B grande. La B grande simplemente indica a qué velocidad quieres que vaya la iluminación. Tiene 3 niveles. Vamos a colocarle en el nivel más rápido. En la segunda, la B pequeña, tú lo oprimes la función y puedes ir de izquierda a derecha como tú quieras. Y la tercera, que es la C, es la función para cambiar todos los tipos de iluminación. Entonces puedes cambiar de cualquier tipo de iluminación y en ese tipo de iluminación con la B grande puedes cambiar la velocidad y de todas las maneras habías y por haber. Entonces así ya puedes cambiar para poder iluminar y también puedes cambiar la velocidad. La verdad sí está muy bien por esa parte porque puedes personalizar totalmente toda tu iluminación con más de 20 perfiles que tiene de iluminación dentro del mismo teclado sin necesidad de utilizar el software. Entonces eso sí está un buen punto a favor, a diferencia de otras marcas sí está muy bien. Ahora vamos a colocar nuestros micrófonos al frente de las teclas para ver qué tal suenan estas teclas Cherry, que son lineales. Después de haber escuchado las teclas, ustedes creo que pensarán igual que yo, que a pesar de que son teclas Cherry y son lineales, no se escucharon tan mecánicas. Incluso tenían un sonido muy parecido a las teclas del HyperX Original Core, que incluso ya hicimos un video hace un par de semanas, por aquí les dejo el link si no lo han visto, y suenan parecido, suenan no tan mecánico a pesar de todo. Pero de igual manera tienen un tacto con tus dedos muy suaves, así que pues es agradable y se le puede apreciar ese punto. Ahora pasemos a la parte de software para ver qué tantas funciones podemos sacarle a este teclado y sobre todo a la parte de función y función 2 que viene incorporada físicamente. Y bien, aquí en la computadora simplemente tenemos que ir a la página oficial de Corsair y descargar su app eSay, que es este que tenemos de aquí arriba. Al instalarlo se va a abrir el programa y va a mostrar todos los periféricos de Corsair que tengas instalados. En este caso vamos a irnos al teclado y en el teclado vamos a encontrar las configuraciones de él, pero vamos a empezar de abajo para arriba y ya van a saber por qué. Primero empezamos con la configuración del dispositivo, que viene con el tipo de FreeWave que tenga, las frecuencias, brillos, y en su diseño actual viene solamente en versión americana. También puedes cambiar algunas funciones básicas. El rendimiento, aquí nos va a mostrar tanto el rendimiento como también los colores de indicadores que ustedes pueden utilizarlos o modificarlos. La iluminación de hardware y los efectos de iluminación. ¿Cuál es la diferencia? La iluminación de hardware es la que ustedes aquí configuran para que quede dentro de los perfiles guardados del teclado. Así lo pueden desconectar y llevarlo a cualquier otro lado y está grabado dentro de la memoria interna del teclado como tal. Pueden, como todos los teclados, predeterminadamente utilizar varias versiones, personalizarlos para todas las teclas o solamente para las teclas principales de
de comando, o solamente para las 8 teclas que manejamos normalmente, o para los 6 números de arriba para sus cambios y demás. También la iluminación tiene un poquito más de opciones, ya que esta viene dentro del computador como tal y no dentro de la memoria del teclado. Y lo último y lo más importante son las asignaciones de teclas y asignaciones de teclas de hardware. Lo mismo que la iluminación, asignaciones de teclas de hardware es para que queden asignadas dentro del teclado y lo puedas llevar a cualquier lado. Entonces, si te pueden dar cuenta, tiene asignaciones para simplemente para pulsar algún tipo de tecla en específico, para cambiar el idioma de alguna tecla, para el tipo de ratón, porque si recuerdan, estas 8 teclas vienen con una función para manejar un ratón virtual. También viene con las funciones adicionales que ustedes le pueden agregar a sus teclas como tal. Pero abajo en regular viene para texto, multimedia, desactivar y macros. Pero si ustedes se van a la asignación de teclas, van a tener más opciones, las que ya les dije anteriormente, más el inicio de una aplicación y más el cambio de perfil. Esas dos son cosas adicionales que tienes si lo tienes dentro del mismo computador. Pero vamos a la parte más importante, que es la de macros. Los macros, ¿cómo funcionan? Como ustedes se pueden dar cuenta y ya les mostré anteriormente, todo el teclado viene con todas funciones. Casi todas las teclas tienen funciones. Por ejemplo, las únicas que vi por ahí que no tienen funciones son la T y la Y, que son las que vamos a tomar de ejemplo. El resto ya todas tienen funciones por debajo, si se dan cuenta. Entonces, vamos a utilizar por ejemplo la tecla T y vamos a colocarle en qué tipo de función. Y aquí es donde viene la cuestión. Por eso nos dieron tecla función y función 2. Si utilizamos la T o la Y, que solamente son letras únicas y que no tienen función, podemos utilizar la tecla función. Pero si quiero utilizar la K, la F, la D, que tienen otra función alterna, pueden utilizar función y función 2 para utilizarla, oprimir las dos teclas y oprimir la figura como tal. Entonces vamos a utilizar este ejemplo de la T y vamos a utilizar la parte función. Ya está. Vamos a crear un macro. Voy a escribir un texto normal. Hola a todos. Entonces, al escribir aquí ya paramos el macro y queda aquí asignado. Podemos simplemente también agregar otra función y colocarle iniciar una aplicación. Entonces vamos a seleccionar la Y, que está aquí al lado. Vamos a seleccionarle que es solamente con la tecla función y vamos a seleccionarle que en este caso sea con el bloc de notas y ya está. Entonces, al tener estas dos macros, podemos simplemente oprimir la tecla Y se va a abrir, y luego oprimimos la tecla T y va a escribir todo el texto. Entonces, si se dan cuenta, ¿para qué sirve? Este es un ejemplo básico que realmente nadie utilizaría, o de pronto para unos streaming, pero realmente ¿para qué puede servir? Imagínense ustedes donde tengan un juego como Call of Duty o Fortnite y ustedes puedan simplemente con una sola tecla asignarle un macro para cargar el arma, seleccionar un ángulo y poder apuntar, y todo crearlo con una sola tecla. Entonces imagínense ustedes poder al disparar o al cambiar un arma que recargue, monte y apunte con una sola tecla, con que oprimas función T y ya haga todo eso. Genera mucha más rapidez. Aparte, en los macros, como se pueden dar cuenta aquí, me está diciendo que el primer macro fue oprimir la tecla H, pero aquí el tiempo, y el tiempo lo puedo modificar y lo puedo colocar en 1 milisegundo, mucho más rápido. Puedo modificarle todas para que se escriba mucho más rápido o para que haga la función mucho más veloz. Así que me parece que esta es como la virtud que tiene este teclado, los macros incorporados. Y recuerden que también los pueden hacer en el hardware del teclado como tal. Simplemente aquí no tiene para asignar como un tipo de aplicación como lo tiene acá, que puedes abrir una aplicación o que puedes cambiar de perfil, que puedes cambiar de perfiles automáticamente. Entonces oprimes solamente función T, supongamos, y cambias todo un perfil completo. Así puedes crear un perfil para cada juego y tenerlo grabado. Así que me parece que todas estas funciones son supremamente indispensables para cuando vayas a jugar. Entonces un muy buen punto a favor de Corsair por aquello de los macros. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este teclado de Corsair? Y es que tiene puntos buenos y puntos malos. Los puntos malos primero, y es que primero no viene con un sistema de ángulo, así que tienes que mantener tu teclado al mismo nivel. 2. El teclado es demasiado pesado. 3. El teclado es demasiado grueso también. No creo que eso sea bueno para un teclado 60% que se supone que es bastante liviano y pequeño. Y 4. Sus teclas mecánicas, a pesar de que son cherry lineal, no suenan tan mecánicas como esperábamos. Ahora, puntos buenos, y es que el teclado cuenta con 8 megas de almacenamiento para guardar 50 perfiles, y dentro de esos perfiles puedes crear macros. Eso es un muy buen punto. 2. Viene con iluminación totalmente manejable dentro del teclado como tal, sin necesidad de manejar el software, con más de 20 funciones de iluminación. 3. Un completo manejo de funciones de teclas. Incluso tiene demasiadas, tanto que tiene el botón F1 y F2 de función. Y 4. A diferencia de cualquier otro teclado de 60%, este viene con teclas adicionales para poder cambiar y manipular en el teclado. Así que por todos estos puntos buenos del teclado, yo le doy 4 estrellas a este teclado
porque lamentablemente tiene un valor de $110. Eso es un equivalente como unos 10.300 pesos argentinos o unos 2.300 pesos mexicanos. Así que pues lamentablemente sí, es un poco caro. ¿Por qué? Por el mismo tipo de funcionalidad que le quiso dar Corsair. Así que pues ya es a criterio de ustedes si creen que vale la pena o no comprarlo. Y lógicamente no me puedo ir sin decirles que por favor me regalen un like si les ha gustado este video y que se suscriban en el botonito rojo de aquí abajo y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo que vamos subiendo aquí al canal. Los dejo, nos vemos en un próximo video. Bye.